Amén. Vamos a leer la palabra de Dios que está en el libro de Efesios, capítulo 2. El libro de Efesios, primero está Corintios, después está Gálatas, 1 Corintios, 2 Corintios, después Gálatas y después Efesios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu bendición, Padre. Estamos rendidos a ti, Señor, en espíritu, alma, cuerpo, voluntad, albedrío, Señor. Y estamos atentos a tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es nuestra sanidad. Tu palabra, Señor, es todo para nosotros. Gracias, Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, levantamos manos para decirte, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, gracias por todo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahí nomás, lo vamos a poner ahí para escuchar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Esto es, recibe confiado la gracia de Dios. Este es el título, recibe confiado la gracia de Dios. Ahora estamos por gracia. Gracia es el favor de Dios, es el deseo de Dios, el deseo de Dios de vernos, el deseo que tiene Dios de vernos, de vernos completamente limpios, salvos, santos. El deseo de Dios de vernos sin pecado, de vernos a través de Jesucristo, si tenemos a Cristo, de vernos totalmente sin pecado. Ese es el deseo grande de Dios. Entonces es una gracia, es un regalo, es un favor de Dios. Amén. Y estamos en tiempo de la gracia. Es un favor de Dios por lo que Cristo hizo. Por eso que el mundo no ha sido consumado, no hemos sido consumados, porque está la gracia de Dios. Porque recuerdo cuando era niña, las iglesias se llenaban, habían filas y filas de personas que iban al punto de prédica. Después llegábamos a la iglesia, íbamos en la mañana, íbamos en la tarde, íbamos en la semana, y las mamás no tenían la tecnología de hoy día, tenían que lavar a mano, tenían que calentar agua, tenían que planchar, tenían que criar hijos, los papás tenían que trabajar, no había internet, pero teníamos el tiempo para Dios. Entonces había un tiempo para Dios. Hoy día estamos en un tiempo que no lo vamos no, tal vez no todas las iglesias, tal vez hay excepciones, pero estamos en un tiempo que la gente no sabe lo que es la gracia, no sabe que estamos en un momento de gracia, nada más que por Jesucristo estamos en un momento de gracia, porque cuando Jesucristo venga a cierto momento, Él va a arrebatar a su iglesia y se va a acabar la gracia. Después viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, pero Dios no quiere eso. Dios quiere, por eso le da tiempo a las personas y les da tiempo para que vengan a Jesucristo. La gente tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para servir a Dios. Dicen que van a venir y mienten, es un compromiso con Dios. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? La gente rechaza la gracia de Dios.
pero después la gente que va a quedar aquí, cuando seamos nosotros arrebatados, van a decir, ay Dios mío, ¿por qué no vine a la iglesia? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Cierto? Van a decir, porque muchos se van a quedar aquí porque les gustó más la cosa de la carne, pero a nosotros, dice la Biblia, así. Por eso recibe confiado la gracia de Dios, recibe confiado. Efesios 2, del 1 al 6 dice, y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida, nos dio vida a nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, estábamos muertos en delitos y pecados, porque el que peca, el que comete delitos y pecados, está muerto, está lejos de Dios. La muerte espiritual está lejos de la presencia de Dios, en los cuales anduviste en otro tiempo. Nosotros también anduvimos en otro tiempo, anduvimos pecando, anduvimos indiferentes, porque la indiferencia hacia Dios también es un pecado, porque el Señor dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es para que lo adoremos, no es para que vengamos a la iglesia y nos crucemos de brazos y veamos, voy a ver qué es lo que pasa. No, es para adorar. Entonces la indiferencia hacia Dios también es un pecado. Entonces, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, la corriente del mundo. Entonces, si la gente sigue la corriente del mundo, lo que el mundo le gusta. Si se celebra Halloween, ya Halloween. Si se celebra la Semana Santa, ya la Semana Santa. Pero no están celebrando a Cristo solamente, o muchos están haciendo solamente negocio, y otro es para el vientre, para comer, solamente se celebran a sí mismos. Por eso dice la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme, o sea, están igualados al príncipe. ¿Quién los impulsa a ellos a seguir la corriente del mundo? El príncipe, el diablo de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, los hijos de desobediencia, opera el diablo en ellos. O sea, por eso que la gente después dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasó esto? No, es que nunca estuviste con Dios, es que la gente nunca ha estado con Dios, estaba con el otro, con el príncipe de este mundo, siguiendo la corriente, y dice que opera en ellos. O sea, allí estaban con el diablo, adorando al diablo, porque si no adoras a Dios, adoras al diablo. Entonces dice la Biblia, y ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. Estuvimos, pero por esa gracia de Dios, ese favor de Dios, estamos en Cristo Jesús ahora, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que venía, los pensamientos y la carne, lo hacíamos esa voluntad, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, no de Dios, de ira, lo mismo que los demás. Éramos nosotros igualitos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios es rico en misericordia. Sus misericordias son de la eternidad y hasta la eternidad. Termina a las 12 de la noche y empiezan las misericordias nuevas. Dice, por su gran amor con que nos amó, porque Él nos ama, sigue amando al ser humano. Aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos amó, no porque estábamos santos, no porque somos buenos, sino aún estando muertos en pecado, nos amó cuando estábamos en pecado, cuando estábamos en la profundidad del pecado. Nos dio vida, pero ahí nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el favor de Dios. Cuando estábamos en la profundidad del pecado, Él nos dio vida con Cristo, porque aceptamos a Jesucristo, porque Él por misericordia tocó nuestro corazón, y por gracia, por esa gracia, ese favor de Dios, sois salvos, no por nuestros méritos, por la gracia de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Jesucristo nos resucitó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos
muertos en pecado, pero Él nos dio vida, una vida abundante, una vida de Dios, una vida espiritual, y por eso que nos resucitó. Estábamos muertos en pecado, pero Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea que además de eso, el Señor ya nos vio en los lugares celestiales, sentados en los lugares celestiales, en el trono de la gracia. Ya estamos, por Dios ya nosotros estamos. El Señor sabe. El Señor sabe, porque Dios todo lo sabe, ya sabe quiénes son salvos, ya sabe quiénes están sentados en el trono de la gracia. Nosotros no sabemos, nosotros luchamos por retener su palabra, luchamos por resistir al enemigo, luchamos combatimos la batalla de la fe y siguiendo creyendo en el Señor y siguiendo adelante, pero el Señor ya sabe. Ya sabe, Él nos mandó a predicar, ir por el mundo y predicamos y obedecemos al Señor, pero el Señor ya sabe. Por eso que también nosotros tenemos que relajarnos en el Señor, nosotros tenemos que relajarnos, decir, bueno Señor, la obra es tuya, tú sabes quiénes van a ser salvos, yo sé que por gracia, y seguimos predicando, seguimos buscando gente, pero es Dios que salva, por su gracia lo salva. Él ya sabe, porque el ministerio, la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Solamente nosotros obedecemos, predicamos por obediencia, por fe y obediencia. Pero Él es todo soberano, ya sabe. Pero lo importante es que por gracia somos salvos. Por eso que tú tienes que recibir confiado la gracia de Dios. Tienes que recibirla. A lo mejor tú dices, no, yo no puedo, estoy en la profundidad del pecado, estoy muerto. Sí, pero es solamente recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hoy día que es tiempo, ahora que puedes recibir, ahora que puedes hablar, tú puedes recibir, confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu, ¿cierto? Está hablando del Espíritu Santo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si ese Espíritu Santo mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, va a vivificar también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él vivificará nuestros cuerpos mortales, Él lo va a vivificar, nuestros cuerpos. El cuerpo es mortal, pero Él lo va a vivificar por el Espíritu que mora en nosotros. Y todo eso es por gracia de Dios. Por eso estábamos muertos en delito de pecado, pero Él nos ha resucitado, hemos vivido, nos ha dado vida, ¿cierto? Y nos ha dado su Espíritu Santo, el cual vivifica nuestros cuerpos mortales. Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El Señor hablaba lo que oía del Padre, solamente lo que oía del Padre. Él tenía muchas cosas que decir. Nosotros también a veces tenemos muchas cosas que decirle a la gente, o de repente nos dan ganas de tomarle la cabeza y removérsela y decir despierta, porque estamos en los últimos tiempos. Pero tenemos que hacer lo que Él dice, como Jesús dijo, muchas cosas tengo que decirle, muchas cosas tengo que hacer, pero se sometía a lo que el Padre le decía, amén. Sí, porque Jesús hizo tantos milagros que Jesús podía, si 2 ángeles nomás destruyeron Sodoma y Gomorra, Jesús también podía haber hecho así, ¡pum!, se muere todo el mundo. Podía haberlo hecho si estaba lleno de poder, lleno de unción, pero por la unción del Espíritu Santo. Pero Él no, Él se sometía a ser el Padre, porque tenía que haber este pacto de sangre, amén. Entonces dice Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, amén. Eso también, porque nosotros recibimos a Cristo Jesús por gracia,
nosotros recibimos y no podemos negar a Jesús delante de los hombres. También tenemos que predicar. Cada gente que se nos acerca a nosotros, yo sé que el trabajo es trabajo, pero no tenemos que trabajar si está bien, pero de repente tenemos que decirle a la gente, acepte a Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. No ponernos a discutir, pero por último entregarle una oración, es decirle que Jesús es la respuesta, porque nosotros no podemos negar al Señor, porque si nosotros lo negamos y nos dice, usted es cristiano, y lo negamos, el Señor también nos negará delante de sus ángeles, porque así dice la palabra. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, le va a negar, va a decir, no lo conozco. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces nosotros cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios y hablamos como dijo el Señor, habla la palabra que recibió del Padre. Entonces palabras ociosas no vamos a hablar, vamos a creer que nosotros como Dios cree, como Dios nos ha dicho en su palabra, que estamos sentados en los lugares celestiales, nosotros también vamos a creer que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, que somos de Dios, que ya no nos pertenecemos nosotros, que ya hemos sido trasladados de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo, ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que tenemos que confesar, declarar su palabra. Por eso dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos que empezar a hablar la palabra de Dios, hablar la palabra, decir yo soy hijo de Dios, yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, yo estaba en el mundo, yo estaba sí, en el pecado, sí, y el que puede estar en el pecado, pero tiene que venir a Cristo, tiene que venir a Jesús y recibir vida, porque Él nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en delito y pecado, Él nos dio vida y nos resucitó. Entonces eso es lo que tenemos que hablar lo que Dios ha hecho con nosotros, y esto es por gracia. Efesios 1:19 dice, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire, Efesios 1:19 dice, y cuál la superinminente grandeza de su poder, dice eminente, o sea, no es solamente una grandeza, sino eminente, no es solamente eminente grandeza, sino eminente grandeza, además de eminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos. ¿Cree usted que está sentado en los lugares celestiales en Cristo? Tiene que creerlo según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nosotros tenemos que creer, como lo leíamos al principio, estábamos muertos en delitos y en pecado, pero hay una eminente grandeza de su poder que está en nosotros. Entonces, para los que creen, es eminente grandeza de su poder. ¿Usted cree en eso? Hay un poder en nosotros, hay un poder, tenemos que creer, porque estamos en la tierra, pero no podemos entender, a veces nuestra cabeza no se puede imaginar que estamos ya sentados en los lugares celestiales. ¿Sabe qué? Yo no sé, deben ser unas mesas inmensas, porque dice que son las bodas del Cordero, unas mesas que están preparando con comida, una
unas mesas inmensas, porque son millares y millares y millares de cristianos. Algunos han muerto, algunos lo han matado, algunos han sufrido, algunos por predicar. Hoy en día también en el Oriente están matando solo por predicar, y nosotros tenemos el privilegio de estar libremente predicando. Entonces es la supereminente grandeza de su poder para los que creemos, y todo esto es por gracia de Dios. Por eso que hay que alabarle al Señor, hay que bendecirle, por eso que hay que recibir confiado la gracia de Dios. Por eso dice, la cual operó en Cristo esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, esa la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares, en los lugares celestiales. Esa supereminente grandeza de su poder operó en Cristo y está en nosotros para los que creemos. Por eso que Él sentó en los lugares, nosotros también estamos sentados ya por la fe. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiré. Nosotros vamos a estar orando, creyendo, Señor, yo soy tuyo, Señor, tú me has dado de tu gracia, yo estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor me ha dado vida cuando estaba muerto en delitos y en pecado, y eso es lo que tenemos que orar, eso es lo que tenemos, eso es toda la gracia de Dios. Por eso recibimos confiado la gracia de Dios. Cuando nosotros oremos, no oremos los problemas, sino oremos la respuesta, oremos las promesas. Gracias, Señor, porque estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Señor, porque me sacaste, Señor, cuando estaba muerto en delito y pecado, me diste vida y me resucitaste juntamente con Cristo. Bendito sea el Señor. Y hay una supereminente grandeza de su poder, que yo creo en eso. Amén. Y dice Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel, otra vez, está el espíritu del Señor en ti, y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, va a vivificar vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué lo va a vivificar? Por su Espíritu, por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Un día vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible de gloria, y nos vamos a ir a la gloria con el Señor. Bendito sea el Señor. Todo eso es por gracia. Todo eso es el favor de Dios. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores de Dios. ¿Por qué somos deudores? Porque no podemos pagar esta gracia, no podemos pagar este favor con nada de lo que hagamos. No podemos pagar ni siquiera una chapa de la puerta del cielo, ni siquiera un pedacito de madera. No podemos pagar nada, no podemos pagar un poquito de agua de cristal que en el mar de cristal. No podemos pagar nada porque ya está pagado. Fue un pago muy grande que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya Él pagó, ya con el precio que Él ya pagó la vida eterna, ya nos pagó la entrada, ya Él pagó. Por eso que aquel que está en el delitos y en pecado, en la profundidad, solo tiene que venir a Jesucristo, y Jesucristo le va a dar vida, estando muerto en delito y pecado. Pero no importa, Dios le da vida, lo resucita con Cristo, lo sienta en los lugares celestiales en Cristo. Pero lo que hay que hacer es recibirle y perseverar hasta el fin, porque dice que los que perseveran hasta el fin serán salvos. Y todo esto es por gracia, no lo podemos pagar, es el favor de Dios. No lo podemos pagar porque no hay ni todos los tesoros del mundo. Dice que el alma, la persona, vale más que todos los tesoros del mundo. Vale la vida y la sangre de Jesucristo, y no lo podemos pagar de ninguna manera, porque la vida y la sangre de Jesús es un precio invaluable. Entonces no podemos pagar esa eternidad, la vida eterna, no podemos pagar
ganarla, es por gracia. Por eso que tenemos que recibir confiadamente la gracia. Hoy estamos en tiempo de recibir la gracia. Por eso que nosotros también estuvimos en pecado. Así le hablamos a los que están en pecado, a los que están en la profundidad del pecado, que pueden venir a Cristo, que hay solución, que estamos en el tiempo de la gracia, que tienen que recibir. Reciben confiadamente la gracia de Dios. Amén. Y dice aquí en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Él nos resucitó, estábamos muertos en delitos y en pecado, nos dio vida y nos resucitó, y al resucitarnos ya nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el trono de la gracia de Dios. Ese es el trono. Eso es maravilloso. No podíamos comprar ni una silla del cielo. No podíamos comprar. Es que no hay precio, no hay entrada para comprarla. La entrada se llama Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente la entrada se llama Jesucristo. Y todo eso es por gracia, el favor de Dios, que no lo podemos pagar porque es invaluable. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate al trono. Ahí ya está la gracia de Dios, pero acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hoy es tiempo de acercarse al trono de la gracia. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo, la puerta de la gracia está abierta, el trono está abierto, es solamente acercarse a Él. Deja lo que te empaña la gloria de Dios, deja lo que te aparta del Señor y acércate al trono de la gracia, porque para alcanzar misericordia, para alcanzar la misericordia de Dios y hallar el oportuno socorro. Isaías 55:9 dice, como son más altos los pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son altos, los pensamientos de Dios son altos, nuestros caminos son bajos, los pensamientos son bajos, pero tenemos que alcanzar ese nivel del Señor. Elévate al trono de la gracia, elévate a la altura de los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pero no sigas la corriente del mundo, no sigas al príncipe de este mundo, porque solamente es engaño, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte y de perdición. Pero hoy estamos en el tiempo de alcanzar el trono de la gracia de Dios, el oportuno trono de la gracia de Dios. Es tiempo, Dios te levanta, Dios te levanta, te vivifica, te da vida, estando muerto en delito de pecado, pero tú tomas la decisión de aceptar a Jesucristo, de dejar al demonio, de dejar al príncipe de este mundo, renunciar y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y seguirle y alcanzar el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, la misericordia de Dios. No esperes al último tiempo, no digas soy muy joven, no digas porque muchos dicen, ay Señor, soy tan joven, Señor, soy niño, no, déjame vivir un tiempo más. Ya después crece más joven y dice, ay Señor, no, déjame tener novia. Después tiene novia, ay Señor, espera, deja casarme. Y se casa, ay no Señor, espera que tenga una profesión. Y tiene la profesión y está muy trabajando. Y después dice, Señor, ay, déjame criar a mis hijos. Entonces cría a los hijos. Y Señor, no, ahora déjame, Señor, criar a los nietos. Señor, y después ya está enfermo, ay Señor, déjame estar bien para ir. Y ahí pasa, y ahí
ahí después llega el momento de que muere la persona y le pone ahí en el pie, y le pone el pie, ya voy a ir, ya te voy a servir, pero ya es tarde. Entonces ahora ven al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Pues tú tienes que recibir confiadamente la gracia de Dios. Recibe confiadamente la gracia de Dios. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, son mucho más altos. Elévate a los pensamientos de Dios. Él tiene vida para ti, Él tiene bendición para ti, Él tiene el oportuno socorro para ti. Él te ha sentado, Él quiere sentarte ya. Cuando tú apenas aceptas a Jesucristo, viene el Espíritu del Señor y Él vivificará tu cuerpo mortal por el Espíritu Santo que entra en ti. Y también dice el Señor que Él nos resucita juntamente con Cristo y nos hace sentar en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el trono de la gracia. Bendito sea ese día cuando veamos, cuando todo esto haya pasado, cuando todo ya hayamos pasado este umbral de esta tierra y estemos en la gloria con el Señor. Pero lamentablemente con aquellos que lo rechazaron, lamentablemente, porque Dios no te condena, Dios no vino a condenar a nadie, pero la gente es la que se rechaza a Dios, la gente es la que no quiere el trono de la gracia, la gente que rechaza la gracia, la gente que rechaza la palabra. Por eso dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. La gente no quiere alcanzar los pensamientos de Dios, no cree que es posible ser salvo, pero yo te digo que sí, que hay que alcanzar. Elévate a la altura del Señor y dile, Señor, yo quiero en esta noche, yo quiero en este día, Señor, o en esta tarde, porque no sé qué sea para ti, pero tú dile, Señor, yo quiero cambiar mi vida, Señor, yo quiero dejar esto. A lo mejor estoy muerto en delitos y en pecado, pero tú me das vida, Señor, cuando aún estando muerto en delito y pecado, y tú me vas a vivificar mi vida, Señor, y me vas a resucitar con Cristo, y me vas a hacer sentar en los lugares celestiales en Cristo para siempre, y servirle a Él por la eternidad, adorarle a Él, servirle a Él, porque esta vida va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Es tiempo de acercarte confiadamente, recibe confiadamente la gracia de Dios. Amén, póngase de pie. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Se ha predicado tu palabra, Señor. Dios mío, Señor, gracias, Señor. Padre, Dios mío, es como, humanamente como difícil, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Yo sé que esta semilla tuya, Señor, va a producir frutos, Señor. Va a dar fruto a 30, 60, 100 por uno. Bendecimos a los que han venido, a los que vienen y a los que vendrán. Gracias, Señor. Alcanzamos el trono de la gracia nosotros. Nosotros nos corrimos hacia ti, Señor. Señor, nos elevamos a tus pensamientos, porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Señor, gracias, Dios mío, porque nos has sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias por vidas que te aceptan, Padre. Dios mío, Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que alguien que está por allí y no ha recibido a Jesucristo, este es el momento que lo haga. Acércate al trono de la gracia y repite esta oración después de mí. Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y toma el control de mi vida. Sáname y sálvame. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Todas estas vidas que te acercan, Padre, las ato a la cruz de Cristo, a la salvación y a la vida eterna. Declaro que han pasado de la potestad de la